Muy bien. Le damos la bienvenida a este foro estudiantil denominado La Voz de las y los estudiantes universitarios. El tema que trataremos en este foro es Educación virtual y pandemia, la perspectiva de las y los estudiantes de la Unison. Les recuerdo que este foro, la intención es hacerle cada viernes con un tema diferente y tal vez expositores diferentes también. Sin más preámbulo, le doy la palabra a la maestra Maciel para que dé el orden de los expositores. Gracias. Gracias, Hugo. Bueno, antes que nada, pues le doy la bienvenida a las personas que están presentes, que nos van a escuchar y con las que ojalá podamos interactuar. En lo general, el compañero Hugo ya nos dijo de qué se trata la dinámica de este espacio. Yo reitero que la idea es que podamos darle continuidad y que cada vez se vaya uniendo más personas, más estudiantes al espacio para que puedan expresarse, ser expositores o presenciarlo. Y bueno, para no hacer más largo este preámbulo, me voy a permitir expresarles cómo nos vamos a organizar para la dinámica y les cuento que tenemos 7 oradores que van a disponer de 10 minutos cada uno para expresar los contenidos que nos quieren exponer. Y después de que terminemos la dinámica de los oradores, vamos a abrir el resto de las 2 horas que tenemos contempladas la posibilidad de interactuar con quienes deseen del público, hacer un intercambio de opinión. En ese sentido, pues, le doy la voz al primer participante del foro, quien es Carlos David Bracamontes y que nos va a dar su perspectiva de la universidad virtual durante la pandemia, específicamente los aspectos que tienen que ver con lo académico y lo didáctico. Pues sin más, le doy la palabra a David y pues adelante, David. Gracias. Ok, muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy, como ya dijeron aquí, Carlos David Bracamonte. Les voy a compartir esta corta presentación. Sí se ve, ¿verdad? Espero yo que sí, ya lo probamos ahorita. Bueno, les voy a hablar sobre lo que ha sido mi experiencia hasta ahora con la didáctica de las clases virtuales. Primero que nada, les voy a decir que esta es una experiencia personal. Voy a intentar representar a la mayor cantidad de estudiantes posible, sobre todo de mi carrera, ¿no? Pero esto es sobre todo mi punto de vista. Para ponerlos un poquito en contexto, yo estudio la licenciatura en enseñanza del inglés. En pocas palabras, eso quiere decir que estoy estudiando para ser un maestro. Y les voy a platicar más adelante de cómo esto ha sido un problema, porque me están enseñando a mí a ser un maestro de clases presenciales, pero me lo están enseñando a través de clases virtuales. Y entonces esto se ha vuelto muy complicado, ¿no? Por todo el hecho de no tener un ejemplo real, o que la maestra que nos da la clase de práctica docente, que hasta tiene práctica en el título, y lo estamos viendo solamente de manera teórica, porque pues es casi imposible, ¿no? Verlo de manera práctica. Estamos en clases ya no tanto virtuales, sino a distancia, porque al final los maestros están haciendo lo mismo que harían en una clase normal, sin adecuarla de cierta manera a lo virtual, pero pues eso no es culpa de ellos, ¿no? Eso es algo que nos tomó por sorpresa, así es como se está viendo. Estoy cursando el 3er semestre, así que soy más o menos novato en esto de ser universitario, pero creo que pues traigo una perspectiva suficientemente profundizada para enseñarles, ¿no? lo que yo he vivido en esas clases virtuales. Tengo 19 años, vivo con mis padres y ellos se hacen cargo de mí, así que no esperen que les dé mucho contexto sobre cuáles han sido otras problemáticas más allá de lo académico y lo didáctico, ¿no? Primero que nada les voy a explicar qué es la didáctica, por si alguno de ustedes no conoce el término. Es el control sobre el proceso educativo y está hilada en 2 partes, ¿no? Que son los estudiantes y los maestros. Y cabe recalcar que aunque sea de estudiantes y maestros juntos, es mayor que la suma de ambas partes, porque cuando la didáctica se da de una manera satisfactoria,
no solamente es que el estudiante aprenda lo que tenía que aprender, sino que el maestro se vuelve un mejor maestro también y sus siguientes estudiantes van a ser estudiantes más privilegiados porque van a tener un maestro con más experiencia, y no es solamente que seas un buen maestro, que haya un buen o que haya buenos estudiantes, tiene que haber de las dos partes para que se dé efectivamente, si no, no sería didáctica, sería aprendizaje autónomo o simplemente exposiciones. Entonces es importante saber lo que es la didáctica para entender lo que es la enseñanza. Voy a hablarles de la regulación del propio aprendizaje. Este es un tema que yo tuve el privilegio de tratar en mis últimos semestres de preparatoria y el semestre pasado, cuando estaba en clases presenciales todavía aquí en la universidad. Se me enseñó un poco de cómo se lleva a cabo y cómo poder regular el aprendizaje propio. Unos cursos de aprendizaje autónomo. Esto sirve mucho para que no tengas la perspectiva de que en la escuela lo que tienes que hacer es hacer las tareas, ir a clases y tener una buena calificación, sino de que entiendas la importancia de aprender algo realmente, de entender lo que estás viendo en la clase, no solamente para hacer bien la tarea, sino para que esto que tú estás aprendiendo luego te sirva en lo que sea que vayas a dedicarte en tu vida. Por esta razón de que he entendido lo que es la regulación del aprendizaje propio, he decidido solamente tomar 4 clases este semestre. Al principio yo, al igual que muchos creo yo, pensaba que esto era una cosa de mi actitud, de pensar que es que como estamos en pandemia y yo no puedo salir y me estreso más en mi casa, entonces como soy débil de mente, me está yendo mal en las clases en línea. Pero cuando uno tiene más conciencia de lo que es el aprendizaje autónomo o de regular su propio aprendizaje, se da cuenta de que en realidad esto es estar inconforme con cómo se llevan las clases ahora. Uno se da cuenta de qué es lo que está fallando porque las clases que estamos llevando no están hechas para darse de manera virtual y por lo tanto el aprendizaje no es igual de significativo, sobre todo para alguien que está en mi carrera, como ya les dije, que está aprendiendo a ser un maestro. Esto nos ha llevado a que, como no todos han tenido el privilegio de entender lo que es el aprendizaje autónomo, es más que nunca posible aprobar una materia sin aprender realmente. Y esto no es culpa ni de los maestros ni de los alumnos. Esto es simplemente algo que pasó porque no estábamos preparados para esto que se nos vino encima, que es una pandemia y que nos metió a nuestras casas y nos hizo llevar las clases en línea. ¿Qué pasa con todos esos alumnos que no saben llevar una regulación de su propio aprendizaje y que han decidido seguirla llevando y la están aprobando, pero en realidad no saben qué están aprobando? O sea, yo aquí mismo en mi casa vivo con otras 3 personas que también han tenido que llevar sus actividades a la modalidad virtual y los he visto cómo están transcribiendo y transcribiendo mientras escuchan música y comen y ni siquiera saben lo que están transcribiendo, pero lo están haciendo en automático y saben que van a salir bien, por ejemplo, en la calificación porque están haciendo su tarea. Pero como no sienten ninguna presión porque están en su casa y porque no está el maestro vigilándolos, pues en realidad no saben lo que se están perdiendo por no estar aprendiendo. Pues. Solo cumpliendo. Lo están haciendo, se podría decir, de manera automática. Es muy importante para la didáctica la participación del alumno. ¿Y cuál es la participación del alumno más común ahora en estas clases que estamos llevando? Buenos días, quedó claro. Gracias, profe. Adiós. ¿Por qué? Bueno, esto no es algo que... Esto es más bien para vernos como víctimas, ¿no? No es como para hacerlo sentir culpable de que esta sea su única participación en clase, sino que esto tiene una razón, ¿no? Que va más allá de lo que nosotros podamos hacer. Tiene que ver mucho con la comodidad de nuestro espacio. Porque todos estando en casa, no importa cuánto te aísles, intentes aislarte de tu familia o lo que sea, va a haber interrupciones, lo que sea. Vas a escuchar que pitan con el carro afuera, vas a escuchar la lavadora en el patio, va a entrar tu mamá y te la va a hacer de tos porque dejaste un rollo vacío enseguida del toilet y siempre va a haber interrupciones, incluso por la conexión del internet o porque se cayó algo en tu cuarto, que no es lo mismo que estar en un salón, pues en un salón está todo eso controlado. Y estas interrupciones hacen que no te sientas cómodo participando porque tienes la incertidumbre de voy a prender el micrófono, voy a decir lo que quiero decir
y me va a interrumpir el gato porque está aquí en mi casa y pues no puedo hacer nada al respecto. Y el ruido ambiental, ¿no? Lo que ya les dije, pitan los carros afuera, y cualquier cosa que pueda pasar en tu casa. Hasta el aire acondicionado hace más ruido a veces. Y otra cosa muy importante es que no sentimos nada de presión. O sea, no estamos llevando... Hay niveles que son saludables de estrés en una clase. O sea, el estrés de manera muy moderada es saludable porque te hace, te da un poco más de iniciativa. Y esto es algo que no pasa en las clases virtuales porque no sentimos nada de presión, no está el maestro ahí viéndonos, no estamos viendo a nuestros compañeros. Cuando el maestro hace una pregunta, no sentimos nadie como esa cercanía ni ese sentido de pertenencia a la clase. Entonces, no nos importa que no esté nadie participando, no nos sentimos presionados y al final nadie lo hace, el maestro se responde solo. Y al final tu única participación en la clase fue buenos días, quedó claro, gracias, profe. Y esto no es nuestra culpa tampoco porque pues, no estamos preparados para esto que es una clase virtual. Y eso interfiere mucho con la didáctica en una clase. En la práctica docente. Yo estoy llevando una clase que se llama práctica docente y nos están enseñando cómo modular la voz, nos están enseñando el lenguaje corporal, nos están enseñando contacto visual a la hora de dar una clase y nos están enseñando la dispersión de la atención. Pero ¿qué también nos lo pueden estar enseñando si lo único que estamos haciendo es leer y escribir? No estamos practicándolo, a pesar de que la clase se llama práctica docente. Hay muchas implicaciones en esto. La maestra lo intenta muy bien, la verdad le doy su mérito, muy buena maestra, pero pues están de por medio los micrófonos, la calidad del internet, que hacen que de cierto modo la modulación de la voz que nos están enseñando para una clase presencial en realidad no se denota aquí, no hay una equivalencia para poder verlo como un ejemplo real. Y en el lenguaje corporal lo mismo, porque hay que estar cerca del dispositivo en el que estamos llevando la clase virtual. Yo no me puedo alejar más y empezar a hacer ademanes, porque me alejo mucho de la computadora, no veo yo la presentación que tengo aquí, no los veo ustedes, me alejo del micrófono, entonces no puedo alejarme yo para hacer un mejor lenguaje corporal. Y el contacto visual, que pues es más que obvio porque no puede llevarse a cabo de manera correcta. No puedo verlos a los ojos porque las cámaras no están en los ojos para empezar. Y están todos, o sea, en una clase están todos con la cámara apagada y la única interacción que hay es que se ponen verde cuando están hablando. Entonces es imposible un contacto visual, que es muy importante para mantener la atención de los alumnos. Y la dispersión de la atención, que aunque es cierto que un maestro pues debe verse como más equitativo con todos los alumnos, todos sabemos que hay alumnos que necesitan más atención para que la clase sea más efectiva con ellos, ¿no? Entonces, es imposible identificar a un alumno que necesita este tipo de atención extra cuando tenemos una clase virtual porque no estás viendo su lenguaje corporal, no estás viendo si está viendo la clase, no ves para dónde está dirigiendo la vista, no estás viendo si está bostezando. Entonces, yo ahorita no puedo saber si alguno de ustedes que me está escuchando está acostado o está medio durmiéndose o viendo el celular, entonces no puedo saber yo a quién dirigirme para hacerle una pregunta y que se ponga activo y le ponga atención a lo que estoy explicando. Y eso pasa en las clases virtuales también. Y me están enseñando a hacerlo, pero sin ejemplificarlo porque no tenemos una clase presencial. Y me están enseñando a ser un maestro de clases presenciales a través de clases virtuales. Y pues que no hay lugar como el hogar. Aquí es para entender lo importante que es no solo el horario para estudiar, sino también el lugar en que lo estás haciendo. Nosotros tenemos la idea de separar los contextos los conceptos, perdón, del espacio y el tiempo, que son cosas completamente distintas, pero al final tú no vas a clases 8 horas y estudias 8 horas, tú estudias el tiempo que estás en la escuela. Si sales temprano te vas a tu casa y haces otras cosas. Entonces, si te hace camión, si te hace tarde y vas en el camión y ya es hora de estar en clase, tú no te pones a estudiar desde que vas en el camión. Si un día estás enfermo y estás en tu casa, pues estás en tu casa, entonces, aunque sean las 8 de la mañana y hayan empezado tus clases, tú no estás estudiando. Y lo mismo pasa en la oficina. Si por alguna razón sales temprano porque tu jefe les dio permiso, tú no te vas a tu casa y sigues trabajando porque ya no estás en la oficina. Aquí pasa lo mismo, estás en tu casa y como estás en tu casa, tú piensas en cosas que hacer en la casa. Eso me lleva a que es muy importante tener un lugar en casa dedicado únicamente al estudio. Tenemos que, así como consejo de mí para ustedes, es que se hagan un espacio
ya sé que no todos pueden y no de la mejor manera, pero inténtenlo. Hagan un pequeño espacio, así un rinconcito donde ustedes digan, cuando me siente aquí, es la escuela, entonces tengo Carlos, que un concentrarme minuto. en estudiar. Y esa va a ser una manera muy fácil de entrar, como decimos ahora, en el mood, de que se pongan en el mood de ponerse a estudiar. Y eso les va a ayudar mucho, se los recomiendo. Hasta aquí es lo que tengo planeado, solamente tengo 10 minutos, entonces no puedo alargarme más. Ya sé que es un tema que podría darnos pues para una hora completa incluso, entonces hasta aquí. Le voy a dar la palabra a mis demás compañeros que les van a hablar sobre lo mismo, pero de diferentes puntos de vista. Muchas gracias, soy Carlos David. Cualquier pregunta, pues vamos a ver al final. Gracias. Bueno, muy bien, agradecemos mucho tu participación, Carlos. Es muy valiosa y efectivamente el programa nos indica que al final de cuentas vamos a tratar el mismo problema, pero desde todas las perspectivas que consideran ustedes más relevantes para sus experiencias. Entonces, en ese sentido, ahora le vamos a dar la voz a Franco Cristóbal Leiva Cázares. Él nos va a hablar de la necesidad de una educación virtual efectiva en la Universidad de Sonora. Entonces, te doy la palabra, Franco, para que inicies con tu exposición. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Mi nombre es Franco Leiva. Estudio en la carrera de Químico y Biólogo Clínico. Y hoy les hablaré sobre la necesidad de la educación virtual efectiva. Me voy a centrar, tengo más o menos la información organizada como un contexto histórico, un contexto de presente y cuáles pueden ser sus repercusiones en un futuro. El concepto de educación a distancia no es un concepto educacional nuevo. Sí es cierto que con el desarrollo de nuevas tecnologías en el sector educativo, este formato ha tomado una nueva dimensión que ha forzado tanto a particulares como gobiernos e instituciones se convenzan en explorar los beneficios que ofrece la educación a distancia. Tomando una referencia de una definición aceptada de educación a distancia por la UNESCO, hace la siguiente referencia: a cualquier proceso educativo en el que toda o la mayor parte de la enseñanza es llevada a cabo por alguien que no comparte el mismo tiempo y espacio que el alumno, por lo que toda o la mayor parte de la comunicación entre profesores y alumnos se desarrolla a través de un medio artificial, ya sea electrónico o impreso. Tomando este marco de referencia, encontramos que antes de la pandemia ya se tenía mucha extensión o explicación, en este caso por parte de la UNESCO, en el interés especial en el desarrollo del aprendizaje a distancia, considerándolo una fuerza que contribuiría muy notablemente al desarrollo social y económico, que además se ha convertido en una parte indispensable de la educación en nuestra vida diaria. Esto generó una gran aceptación dentro de los sistemas educativos tradicionales, ya que ocupaban cierto tipo de apoyo, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo, como en nuestro caso en México. Todo este cambio que les acabo de hablar lo pudimos notar recientemente en estos 6 meses de pandemia, que con el uso extensivo, que se nos fue forzado, por así decirlo, el uso extensivo en las nuevas tecnologías de información en los distintos niveles educativos en México. Según la UNESCO, este auge se ha visto estimulado por el creciente interés de educadores y tutores de las nuevas tecnologías y el Internet y otras plataformas de comunicación, y en parte debido al creciente consenso sobre la necesidad de apoyar los métodos tradicionales de educación, pero valiéndose a la vez de medios más innovadores para garantizar el derecho humano o fundamental de todos los individuos a la educación. Como hay un artículo en nuestra Constitución que lo remarca y lo recalca. Lo que acabo de comentar es cuestionado. Todo esto lo acabo de platicar, todas estas cuestiones ya se platicaban en los inicios del nuevo siglo XXI. Estoy hablando en el año 2002, imagínense, son 18 años y ya se estaba hablando sobre este tema. Cabe decir que con esta expansión
Hay universidades que poseen una oferta de carácter online o semipresencial, sino que, perdón, sino que también se ha producido un aumento de esta modalidad en el ámbito de la educación no formal, en parte también debido al aumento del uso cotidiano de dispositivos electrónicos que permiten al usuario conectarse a Internet. Por ejemplo, móviles y tabletas, que es muy común hoy en día. No es de extrañar que en este contexto, hoy en día, la oferta educativa online aumente considerablemente cada año, ya que los usuarios de Internet a nivel global van aumentando año con año. Aunque si lo comparamos con otro parámetro que no ha seguido la misma tendencia, lamentablemente, es la disminución de la desigualdad, que es muy notable en los países desarrollados y en el resto del mundo. Y es aquí precisamente, en esta situación de desigualdad, también llamada brecha digital, donde se encuentra el gran reto de la educación a distancia, especialmente en México, que todavía la mitad de la población vive en la pobreza. Que en los países donde hay dificultad de acceso a las nuevas tecnologías de la información, no solo física, también por falta de capacitación y conocimientos de su uso, la educación a distancia podría agravar, no ayudar, agravarla, o tal vez retroceder. Por ejemplo, los alumnos de primaria retroceder su educación en estos tiempos de pandemia en países subdesarrollados, tomando como ejemplo México, claro, ¿no? Es por eso que les comparto algunos puntos que la UNESCO recomendó para la educación en línea en estos tiempos de pandemia. La UNESCO compartió 10 propuestas. Tomé de los que yo creía más importantes para que el sistema educativo garantice la continuidad del aprendizaje en los alumnos durante el confinamiento a través de la formación en línea. Hay que recalcar que hay centros educativos mexicanos que pueden estar aplicando una de las sugerencias, ¿no? Pero también hay muchos otros centros que no lo hacen. Bueno, pues en el punto 1 se recomienda analizar el tipo de tecnología que se cuenta y elegir la más pertinente. La UNESCO recomienda optar por el uso de soluciones de tecnologías viejas y tecnologías nuevas, en función de la energía y el tipo de acceso a Internet con los que se cuenten los diversos estudiantes, ¿no? Así como el nivel de competencias digitales que cuenten estos docentes y estos estudiantes, o sea, qué tanto saben manejarle al Internet o a los aparatos, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo podemos dar cuenta, como hay sectores sociales y económicos que usan plataformas educativas en línea, hay otros que usan, por ejemplo, la radio, televisión en zonas marginadas del país, ya sea al lado del Campeche, o la gran parte de la educación primaria se está llevando por televisión. El segundo punto que ve la UNESCO es garantizar el carácter inclusivo de los programas de aprendizaje en línea. La necesidad de aplicar medidas que garanticen el acceso a la educación en línea por parte de los alumnos discapacitados o que provengan de familias de bajos ingresos. En este caso, en caso de que no todos dispongan de dispositivos electrónicos, se recomienda al gobierno que haga que considere la posibilidad de proporcionar dispositivos a estos sectores educativos. Pues algo que no se ha visto, ¿no? Pero pues se recomendó. El tercer punto es proteger la privacidad y la seguridad de los datos, ya que ahorita en día, como pueden verlos, la seguridad en la privacidad es muy importante y más ahorita que estamos usando servicios en línea. El punto 4 es centrarse en problemas psicológicos de los estudiantes y que los tienen que ver antes de iniciar en clase, ¿no? Algo que la universidad no lo vio mucho como una observación, ¿no? No como una queja. Un ejemplo es crear comunidades virtuales un ejemplo para cómo poder ayudar a estos alumnos sería crear comunidades virtuales que garanticen interacciones sociales amenas o regulares y que favorezcan estas medidas de protección social y las de situación de aislamiento, ¿no? Ya sea que pues ese grupo de WhatsApp o hablar con tus vecinos o en muchos casos
volver a conocer a la familia porque se ha perdido mucho ese ámbito aquí en México. Y el punto 7 es que combinar los enfoques adecuados y limitar la cantidad de aplicaciones y de plataformas. O sea, al seleccionar a plataformas específicas para que el alumno no ande de una plataforma ni otra, ¿no? Todos estos puntos que les acabo de hablar van de la mano con que la educación en línea no tiene que ser entendido como una disminución en la calidad de la impartición del conocimiento, ¿no? Allá hablando más en particular, la universidad debería de recomendar que el alumno de nuevo ingreso cuente en el lugar donde habita, con un área designado de estudio y también que cuente con conexión a internet y dispositivos electrónicos. Y si no es así, de alguna manera proporcionales en situaciones como la que vivimos, si se le llegan a presentar hoy en el presente o en el futuro, ¿no? Franco, un minuto. Perdón. Pues hablando de la recompensa de aplicar una educación virtual efectiva, es que tanto la universidad como los alumnos se beneficiarían en disminuir la presión del límite de cupo que cuenta la carrera del departamento, ya que con las clases en línea y un regular abanico de materias podrían solucionar los sobrecupos en diversas materias, que en consecuencia aumentaría su recaudación en las inscripciones, ya que al contar con materias online se podría captar mayor alumnado. En cuanto a los alumnos, las recompensas serían que los alumnos tendrían opciones de poder acomodar sus horarios en las que prefieren asistir presenciales y en otras online, dándole opciones de estudiar en sus tiempos libres. Por ejemplo, si el estudiante trabaja, puede ajustar ese horario a una clase en línea. También que el mayor grupo de jóvenes de la sociedad puedan asistir a la universidad y no sea negado porque se alcanzó el límite permitido que puede soportar la escuela con clases presenciales. Así como también el alumno que ya esté dentro de la universidad, no se dificulte el tomar una materia presencial y tenga la opción de tomar la misma materia en línea. En conclusión, el cambio tiene que ser gradual, pero firme para poder alcanzar las expectativas deseadas y de esa forma tener una educación virtual efectiva. Muchas gracias por su atención. Que tenga buen día. Muy bien, Franco, te agradecemos mucho la exposición y enseguida le vamos a dar la palabra a la compañera Celeste Magdalena Sagaste Bojorques y ella nos va a hablar de un tema muy sentido, ¿no? El tema es la pandemia, la escuela universitaria y la economía de los estudiantes de la UNISO. Adelante, Celeste. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre pues es Celeste Sagaste, como ya se mencionó, soy estudiante de Derecho y pues el tema es la pandemia, la universidad y la economía de las y los estudiantes, ¿no? Para eso primero voy a dar como una estadística de cuál es la situación económica en México en tiempos de COVID. De acuerdo con datos del INEGI, se tiene que 5 millones de trabajos temporalmente fueron perdidos por el COVID. Y en abril del 2020 se dice que de los 32 millones de personas ocupadas, el 23.5% trabajó desde su casa, el 30.3% no trabajó las horas habituales y el 46.1% disminuyó sus ingresos y 21.8% estuvieron ausentes temporalmente por la situación del COVID. Bueno, la UNESCO ha hecho algunas recomendaciones, como ya comentó el compañero Franco, y una de ellas que impacta en la economía es señala que una de las vulnerabilidades causadas por la crisis con posibles efectos indirectos en el aprendizaje de las y los estudiantes son las dificultades económicas que puedan tener por la pérdida de ingresos. Y para esto señala que algunas universidades pues optaron por realizar estrategias de campañas de financiación para que los estudiantes tuvieran la oportunidad de adquirir un préstamo sin intereses o también aplazar el plazo, ¿no?, para pago de tasas de matrícula de colegiaturas. Aquí en Sonora está el Instituto de Becas y Créditos Educativos para el Estado de Sonora, quienes pusieron a disposición un préstamo de un crédito educativo para adquisición de equipo tecnológico y materiales de cómputo, ¿no? Entonces, era para solventar por lo mismo que se veía que íbamos a tener clases en líneas en este periodo virtual. Pero más adelante explicaré algunos de los comentarios que me dieron del por qué no habían optado por estos créditos algunos estudiantes. ¿Y qué pasa en las universidades privadas para dar un poco el contexto con las públicas?
Las privadas, pues tenía que iba a haber una disminución del 10 y el 30% de la matrícula. Y ahorita las universidades privadas son el 1.5 millones de estudiantes a nivel universitario de 4.5 millones que somos en total, no contando universidades públicas y privadas. Entonces, y de que al 16% que tenía que entrar a la escuela universitaria en estos tiempos, pues no iba a hacerlo también por cuestiones económicas, ¿no? Entonces, la recomendación que se tiene en estas universidades privadas es apoyar a estudiantes y padres de familia y flexibilizar sus políticas de cobro, pues analizando su capacidad financiera, ¿no? Para establecer esto, o descuentos a medida, pues, de lo posible. Y algunas de las estrategias fueron descuentos del 20% a todas y todos sus estudiantes, aumento en el número de becas, diferimiento de pagos, condonación de adeudos, de intereses y otorgamientos de financiamientos, ¿no? Dependiendo del caso particular. Pues, ¿qué medidas ha tomado la Universidad de Sonora en cuanto a esto? Pues se ha habilitado el laboratorio de cómputo de la universidad para aquellos alumnos que no cuenten con conectividad. Esto encontré que una chica de comunicación, una estudiante, empezó a ver esta problemática que teníamos varios estudiantes, pues de no poder acceder a la educación en línea debido a que no contaban con los recursos tecnológicos, que ya se va a ver más adelante en la siguiente exposición. Entonces creo que a medida de estas peticiones, solicitudes, protestas, manifestaciones, pues se ha logrado al menos que se habilite el laboratorio, ¿no? Como una de las únicas medidas que ha tomado la Universidad de Sonora. Y pues yo realicé una encuesta a estudiantes de la Universidad de Sonora para analizar más o menos su situación económica y qué impacto pudo tener en pues lo académico, ¿no? Me respondieron 209 estudiantes, del cual el 76.9% señala que sus ingresos económicos se vieron afectados y el 25.5% de estos dicen que de quien ellos dependen económicamente perdieron su empleo. El 31.1% disminuyó su carga académica por tener que trabajar. O sea, no prefirieron, sino que la situación dio para que ellos tuvieran que aumentar su carga de trabajo y con eso para soportar sus gastos y con eso disminuyeron su carga académica, ¿no? Y el 8.1% tuvo que desertar este semestre, no se inscribió por la misma situación. El 48.1% señala que se debió haber suspendido las clases en línea y las clases en general, ¿no? En cuanto a becas y créditos educativos, el 6% tiene una beca universitaria, el 4.7% solicitó un crédito educativo. O sea, lo que vemos aquí con estas estadísticas es que muy pocos estudiantes accedieron a las becas y créditos que están a disposición para solventar, ya sea equipo de cómputo, pago de internet o inscripciones, ¿no? ¿Qué más? Aquí podemos ver en una de las opiniones el porqué de esto. Pues aquí creo que está lo más interesante de la encuesta, porque ya es en lo personal cómo cada uno de los estudiantes expresa pues su situación, ¿no? Y una dice, pues soy foránea y me es difícil volver a Hermosillo en estos momentos. Si bien sabemos, pues los foráneos tienen que rentar departamentos, cubrir sus gastos, trabajar. Entonces, la mayoría pues regresó a sus lugares de origen por la situación, entonces les es imposible volver en estos momentos y también creo que tienen dificultades con internet y equipos, ¿no? Que ya más adelante se verá. Y otros dicen que pues las personas se esfuerzan por dar lo necesario, pero como no tiene un empleo él, pues le toca cubrir las responsabilidades de su hogar, lo cual conlleva que descuide sus deberes de estudiante, ¿no? Y otros pues dicen que es muy difícil no contar con una correcta obtención de recursos, pero sí tener la misma o más carga de pagos. Muchos señalaban que el hecho de estar en casa, todas y todos pues aumentaron el costo de los servicios, ¿no? Que de luz, agua. Entonces, si bien sus ingresos de muchos fueron reducidos, esto no está en compensación con lo que tienen que estar pagando, ¿no? Es más desequilibrado, entonces eso provoca pues un estrés y un estado de crisis y depresión para estos estudiantes y sus familias, ¿no? En algunos tuvieron que realizar ajustes, otros dicen que es difícil mantenerse, que hay que aumentar horas de trabajo,
hay muchos que perdieron su empleo, necesidad de hacer recortes, disminución de sueldos. Muchos dicen que debieron, si no quitar la colegiatura en sí el pago, al menos reducirla, ¿no? Por lo mismo de que tienes gastos de internet, de cómputo, etcétera. Y muchos dicen que el ingreso, pues aquellos que sus papás tenían una tiendita y que se la cerraron, algunos negocios informales, pues ahí vemos que también fueron muy afectadas esas familias, ¿no? Y otros dicen que muchos perdieron empleos o causas de la pandemia, lo mínimo que pueden hacer es que condonen deudas o esperar a que se pueda pagar, que para las escuelas que tienen subsidio, ¿no? Se vio afectada al tener que seguir pagando rentas. Esto creo que es para los foráneos, ¿no? De que algunos tuvieron que seguir pagando rentas porque aquí tenían sus cosas, pero tuvieron que emigrar pues a sus lugares de orígenes, pero seguían pagando renta porque tenían a lo mejor la opción de volver presencialmente, ¿no? Y eso generó para muchas familias un doble gasto, ¿no? A los gastos que tenían en sí. Muchos pues que no pueden volver. Los créditos, aquí viene la cuestión de los créditos, dice, las cosas aumentaron de precio y no alcanza. Los créditos no me convienen porque aún con trabajo me quitarían ese dinero por pagar el crédito, ¿no? Lo de los, que bien mire que el crédito educativo te cobran 500 al mes, pues a lo mejor no es mucho, pero para algunas personas, pues sí, ¿no? Que perdieron sus empleos, sus papás o mamá de quien dependían, entonces sí, aún teniendo créditos, pues es difícil adquirir esa deuda, ¿no? Sería endeudarse más. Celeste. Ok. Otros dicen que pues se enfermaron toda la familia, también encontramos aquí, si aquellos que nos enfermamos por COVID, pues los medicamentos son costosos y pues es un gasto muy fuerte, ¿no? Algunos que su papá eran taxista, algunos que, por ejemplo aquí, que dependen sus padres de ella porque perdieron el trabajo y recibió una beca al sindicato, pero aún así tuvo que buscar otro empleo más para soportar los gastos, ¿no? Y otros que no pudieron comprarse una computadora, pues con el celular señalan que es más difícil realizar algunos trabajos. Pues bueno, otros decían que la carga de estar 6 horas, 12 horas frente a una computadora, pues sí es muy difícil, que debería de haberse pues tomado, aligerado las clases, es decir, una clase que es de 5 días o 6 días a la semana, al menos verla 3, reducir, adecuar los programas, no tratar de que no sea tan pesado, porque hay alumnos que tienen que tomar 7, 5 materias, porque si no, pues te vas atrasando así de por sí. Entonces, creo que ahí también pedían mucho la comprensión y la empatía por parte de los docentes, de ver cómo puedes tener esas estrategias, ¿no? Para no saturar al estudiante, que por sí, como ya mencionaban, estar en casa es difícil, sobre todo la cuestión económica, que es una presión, estrés, que incluso para aquellos que no tuvimos problemas económicos, gracias a Dios, pues aún así conlleva un estrés, ¿no? Entonces eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muy bien, Celeste, te agradecemos mucho la información, es muy reveladora, creo yo. Muy buen trabajo. Bien, entonces enseguida le vamos a dar la voz al compañero Kevin Román Pineda Gómez. Él nos va a hablar de el acceso a los estudiantes universitarios a los recursos tecnológicos para estudiar. Adelante, Kevin. Bien, pues muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Kevin Pineda, yo soy estudiante de la licenciatura en Derecho en el campus Nogales. Me parece muy importante que digamos de dónde somos porque pues aquí tenemos participación de estudiantes de la Unison de todo el estado. Recordemos que gracias a las tecnologías es más fácil comunicarnos entre nosotros. Yo quiero hablarles sobre un tema un poco específico y bastante técnico, pero vamos a tratar de hacerlo muy dinámico. Voy a hablarles sobre la estadística de conectividad y acceso a las tecnologías necesarias para acceder a la educación virtual. Pues bien, sabemos que esta pandemia nos agarró a todos en curva, vamos a utilizar un lenguaje muy coloquial. No estábamos preparados como sociedad, como Estado, como nación para enfrentar esta crisis tecnológica. Sabemos que nuestro Estado, si bien es uno de los más desarrollados de la región norte del país, seguimos siendo en general
un país bastante inferior respecto a avances tecnológicos. Entonces, pues decidimos elaborar una pequeña encuesta con estudiantes, no nada más de la Universidad de Sonora, sino en general de quienes pudiéramos encontrar para que nos brindaran una perspectiva de su crisis. Entonces, les voy a compartir aquí mi pantalla. Denme nada más un momento. Ok, aquí está. ¿Sí me escuchan todavía, verdad? Sí, bueno, aquí está la encuesta que ejecutamos. Realizamos preguntas referentes a la conectividad que tienen los estudiantes y la forma en la que han accedido a la educación en este ciclo escolar. Logramos conseguir 174 respuestas, la mayoría de nuestro municipio, Nogales. Entonces, la primera pregunta, ¿con qué servicio de internet te conectas a las clases virtuales? La mayoría, 167, respondieron servicio de internet en casa. Sin embargo, 4% de los estudiantes contestaron datos celulares. Si bien es un porcentaje pequeño, son 7 personas. Entonces, recordemos que la estadística es una manera de sintetizar las situaciones y las historias de vida de gente real. 7 personas que todos los días tenían que levantarse e ir, poner saldo, 100 pesos de recarga para tomar una hora de clase y volver a casa y ver cómo se las arreglaban. En lo particular, una compañera de mi clase tuvo este problema durante el primer mes de clases y fue muy complicado que mantuviera su asistencia y sobre todo estaba haciendo un gasto excesivo, pues. Sabemos que los planes de telefonía aquí todavía no están adaptados a esta crisis y tienen a lo mucho 1 o 2 gigabytes de datos celulares que te alcanzan para 1 o 2 clases. La siguiente pregunta que hicimos, en tu vivienda, ¿tienen computadora con acceso a internet? ¿Y cuántas, no? 22 personas respondieron, no tengo computadora en casa, es decir, se conectan por otro dispositivo, mayormente celular. Una persona dice, tengo computadora, más no tengo acceso a internet. Fueron 2 personas. El 36% de respuestas contestó, tenemos una computadora con acceso a internet. Y aproximadamente el 30% respondió 2 computadoras con acceso a internet. Entonces, el grueso de la población se ubica aquí. Recordemos que es una muestra representativa, pero pues es bastante fiel. Entonces, el grueso de la población tiene 1 o 2 computadoras con internet. Mientras que 20% se encuentra en una situación un poco más favorable, con más de 2 computadoras que cuentan con acceso a internet. La siguiente pregunta fue, ¿qué dispositivo utilizas para conectarte a tus clases? Algunos respondieron que utilizan tablet o iPad. 38 respuestas, que equivalen al 21%, contestaron computadora familiar, es decir, una sola computadora que hay en casa, la utilizo en el horario de clases. La mitad de los que respondieron comentaron que utilizan una computadora personal, es decir, tienen su propio dispositivo del cual disponen en todo momento. Y el 30% de la población respondió que utilizan su teléfono inteligente, a sabiendas de que pues un grueso de la población no tiene computadoras y tuvieron que recurrir al uso de celulares o smartphone o incluso a sacar créditos para tener el dispositivo con cual conectarse. Siguiente pregunta, ¿cuántos estudiantes viven en tu casa considerando todos los niveles educativos? Esta es una pregunta muy importante porque recordemos que los servicios de internet provienen de un módem que tiene una capacidad limitada. Entonces, tenemos en primer lugar el 20% aproximadamente tienen un solo estudiante, el 36% de hogares tienen 2, el 30% tiene 3, un 12% tiene 4 estudiantes en la misma vivienda y es muy probable que los horarios de los 4 se empalmen y que tengan que participar simultáneamente. Y 4% de hogares, y estos son los más preocupantes, tienen 5 o más estudiantes en la misma vivienda. Imagínense la crisis, las dificultades tecnológicas de estar 5 dispositivos al mismo tiempo conectados con audio y video, el espacio que es insuficiente para poder tomar las clases de una forma correcta, pues. La siguiente pregunta que hicimos, ¿cuántas personas además de usted se conectan a plataformas digitales para estudiar o trabajar? El 17% respondió solamente yo como estudiante, 12% una persona además,
Y el gran grueso lo encontramos en esta categoría. 2 o 3 personas adicionales a mí utilizan las plataformas digitales para su trabajo o para estudiar. Y nuevamente lo preocupante es este 16%, donde 4 o más personas, además del estudiante, necesitan estas plataformas para su trabajo o para sus estudios. De acuerdo a la respuesta anterior, en tu vivienda, ¿cuentan con dispositivos suficientes para conectarse de forma individual o comparten dispositivos? Afortunadamente, la mayoría de la población, 70%, respondió, tenemos suficientes dispositivos para todos los usuarios. Sin embargo, el 30%, es un número bastante elevado, respondió, 2 personas comparten un mismo dispositivo, y el 8% dijo, más de 2 personas comparten un mismo dispositivo. Este 8%, que son 14 respuestas, es en quienes debimos habernos enfocado desde el principio, tanto las autoridades académicas como las autoridades gubernamentales. También preguntamos qué dispositivos tienes en tu vivienda. Recordemos que para la educación básica se proporcionan clases por televisión. Entonces, 43% tiene computadora de escritorio, el 80% tiene laptops. La respuesta más alta, con un 89%, es tengo smartphone. 25% respondió tenemos tablet o iPad. 48% de las personas tienen Smart TV. Y una respuesta muy interesante es esta última. El 60% de los encuestados tienen televisión. Significa que hay una parte de la población que no las tiene. Entonces, ahí hay una crisis con los niños que están en educación básica, porque no pudieron estudiar esos niños que no tienen televisión. Y también preguntamos cuál es tu institución educativa. Pues la mayor parte de las respuestas provinieron de alumnos de la Universidad de Sonora, con el 60% de la participación, más de 100 respuestas. 9 respondieron al Instituto Tecnológico de Nogales, de aquí en nuestra ciudad. 2 de la Universidad Tecnológica. 1 de la Universidad Pedagógica Nacional, una escuela pequeña que ha tenido graves complicaciones este año. 6 de preparatoria de GETI. 25 respuestas de estudiantes de media superior Covach. Tuvimos 3 respuestas de media superior Conalep. 12 respuestas del CECITES. 2 alumnos de educación básica, y estas son universidades privadas en su mayoría. Entonces, pues vemos que la población afortunadamente fue bastante diversa al momento de responder. Y por último preguntamos cuál es tu grado escolar. Vemos una distribución bastante buena entre lo que es educación básica a nivel máximo, que es licenciatura del 5º año o el posgrado. Teniendo al grueso de población nuevamente en 1º o 2º año de la licenciatura. Entonces, ¿qué podemos extraer de estos datos? Aquí es donde quiero comentarles, hay un truco en esto. Esta encuesta se hizo vía internet. Lógicamente no pudimos encontrar respuestas de estudiantes que quedaron fuera del sistema educativo. Entonces, ¿cómo preguntamos a las personas? Muy bien. ¿Cómo preguntamos qué va a pasar con todos los estudiantes que se quedaron fuera? Yo nada más para terminar, les comento, en Nogales tenemos 37,000 hogares que no cuentan con internet, según el Anuario Estadístico y Geográfico de Sonora 2019. Y en esos hogares viven 49,500 estudiantes. 49,500 jóvenes de 6 a 24 años que se quedaron fuera del sistema educativo en este ciclo escolar. Muchas gracias por su atención y cedo la palabra al siguiente ponente. Bien. Muchas gracias, Kevin. Igual de revelador que lo que nos mostró Celeste, es digno de que le demos continuidad para hacer los análisis. Y diste en el clavo con el asunto de ese porcentaje al que se vieron abocar las instituciones y las autoridades de todo orden. Bien, entonces enseguida le vamos a dar la palabra a la compañera Olivia Silá García Vázquez. Ella nos va a hablar de un tema muy, muy interesante y también muy, muy sentido, y creo que este tema es una deuda que nosotros tenemos, todas las mujeres que estamos aquí presentes sabemos lo que implica abrir este espacio para que Olivia nos diga las implicaciones que tiene esta situación para un tipo de estudiante que ella es, ¿no? Entonces, la virtualidad de la universidad, la pandemia y las dificultades de las madres solteras estudiantes. De eso nos va a hablar Olivia. Adelante. Muchas gracias, maestra. ¿Sí me escucho bien? Vamos haciendo pruebas de sonido. Sí, adelante. Sí, sí, se escucha.
Muchas gracias. Gracias por invitarme a este espacio que están compartiendo con diferentes temas y diferentes problemáticas. Mi nombre es Olivia García. Yo soy estudiante de Derecho en la Universidad de Sonora. Y en lo particular, pues a mí me gustaría compartirles mi experiencia en lo que es esta pandemia. Me ha causado bastante revuelo, la verdad, porque en mi caso, soy madre soltera con 3 menores. Una es de 9 años, de 13 años y de 17 años. El de 17 años ya no se complica tanto, ¿no? Porque pues ya es como que sus tíos le proporcionaron un teléfono. Pero los dos menores comparten, el de 13 y la de 9 comparten, como lo dijo ahorita mi compañero, el mismo equipo. Entonces sí se pone complicado porque tiene la menor las clases de 8 de la mañana a 11 de la mañana y a esa misma hora, antes de la 1, el otro tiene que entregar las tareas porque el maestro las revisa hasta la 1:30, las está recibiendo. Entonces sí, como que la accesibilidad muchas veces con los maestros no está completamente dispuesta, pues, ¿no? Yo entiendo que ellos también tienen, al igual que nosotros, padres de familia, muchas cosas que hacer, trabajo, incluso elaborar clases virtuales, que como lo dijo ya mi compañero, es difícil para un maestro estar elaborando también clases para niños tan inquietos que no pueden dar a veces en el salón de clases quietos, mucho menos en lo virtual, ¿verdad? Porque es una de estarse levantando y activar un micrófono y eso pierde mucho tiempo, todos quieren hablar al mismo tiempo, todos quieren saludarse porque tienen tiempo que no se han visto. Entonces, pues sí, es un poquito complicado. Este, no todos los estudiantes de la Universidad de Sonora tenemos el mismo problema, pero en mi caso, la organización en los tiempos, el compartir los espacios, los recursos, en el caso pues de las computadoras, los teléfonos, aquí no todos tienen su teléfono, aquí es una computadora para mis hijos y este teléfono es mío y mi hijo se pudo hacer el mayor pues de otro teléfono, qué bueno. Siempre la familia se siente como en el deber moral, ¿verdad?, de apoyarnos y gracias a Dios en esta pandemia no fue la excepción, estuvieron al pie del cañón apoyándonos, porque soy parte del 25% que dijo la compañera que se quedó sin trabajo en esta pandemia. A pesar de que yo tenía trabajo en línea, porque como ya sabe la maestra, yo trabajaba en línea para la ciudad de Tijuana, un despacho jurídico. Yo hacía escritos para ese despacho, pero con motivo de todo este confinamiento, de las medidas que hay, de que cerraron lugares, etcétera, se nos complicó. Entonces, esa parte ya tampoco la tengo como opción. Entonces, sí, gracias a Dios, estuvieron ahí mis hermanos para tenderme la mano. Agradezco mucho. Y bueno, sé que cuántas mamás estarán en el mismo problema que yo, ¿verdad? En la Universidad de Sonora. Incluso quizá algunas tuvieron que, eh, pues, optar por la deserción escolar, ¿verdad? Que yo pienso no es mi opción porque yo siento que les estoy demostrando a mis hijos que esta pandemia no es eterna, esta pandemia va a pasar, todo esto va a pasar. Y yo creo que es una constante lucha, un esfuerzo diario, todos los días levantarte, todos los días demostrarle a los niños que se puede, que sin duda lo que opté por hacer es agarrar menos materias, agarré 4 materias y dije, pues, a como vaya saliendo, ¿verdad? De todas maneras, el siguiente semestre, al parecer, ya vamos a ir presencial. Entonces, esperemos que ahí se nos pueda ajustar un poquito más esto de las clases, agarrar un poquito más de clases. La verdad, enseñarle a nuestros hijos que la mejor manera para forjarnos y darles un futuro mejor, pues es preparándonos, ¿no? No siento que desertar sea opción para mí, mucho menos para el futuro de mis hijos, para crecer también como seres humanos,
y lograrnos como profesionistas también las mamás, porque si bien es cierto que una mamá tiene un hijo y entrega todo de sí, también entrega su tiempo, ¿verdad? Entrega su espacio, entrega su tiempo, entrega todo, todo, todo. Entonces yo creo que ya ahorita ya es momento de, en el caso que yo tengo una niña de 9 años, irle mostrando que la vida pues le va a presentar diferentes circunstancias y en todas tiene que tener la mejor de las caras y tratar de darles una mejor calidad de vida también, pues, ¿no? Entonces, en este momento, pues, mucho asombro que descubrí que puedo ser maestra, eh, que puedo ser maestra de primaria, de tercero y de matemáticas de segundo de secundaria, porque las mamás estamos tomando tutoriales para cubrir esa parte precisamente que estaba señalando el compañero al principio de este foro, que estaba diciendo, no se puede enseñar un maestro por completo el tema. O sea, el niño no va a aprender sin poner atención. El niño de por sí ya en clase se les dificulta prestar atención en el pizarrón a los maestros. Entonces, sí es como que la mamá tiene que irse al tutorial para ver cómo es despeje de X y Y y todo ese rollo y al ratito tenerle que enseñar al niño para que lo entienda de la mejor manera, porque no es nomás responder, porque si nomás responde, pues ni él entiende ni yo. Entonces al ratito va a tener un examen en línea que no va a saber cómo responder y yo no voy a estar ahí porque yo también tengo clases del otro lado de la sala. Entonces, sí es complicado para las mamás. Yo descubrí que se me da bien la química, la física, la biología, las matemáticas, a cosas que a lo mejor no les había puesto tiempo, ¿no? Pero ahora pues tengo que enseñarle a mis hijos, tengo que hacer mi maestra de ellos también. No nomás era mamá, descubrí que puedo ser maestra. Este confinamiento pues ha resultado de aprendizaje para todos los miembros de esta casa, ¿no? Yo sé que hay muchos estudiantes de 19, de 20 años, de 23, que incluso ya no dependen de sus padres. Eh, Trabajan también, incluso, como decía ahorita la compañera, algunos tuvieron que, pues, optar por no estudiar, ¿verdad? Porque tuvieron que trabajar, porque tuvieron que costearse los gastos, porque ya son quienes se encargan de sus necesidades básicas. Entonces, sus gastos de primera necesidad, como les llamamos. Entonces, pues de pronto el hecho de que los maestros no sean tan accesibles con nosotros, de que no puedan darnos oportunidad, por ejemplo, de subir una tarea 1 hora más tarde, quizá 2 horas más tarde o a lo mejor mediodía, ¿verdad? Más tarde, pues en mi caso sí sería mediodía más tarde porque toda la mañana me entrego a los niños, ¿no? Toda la mañana se va en eso. Toda la mañana. A veces digo, ¿por qué el ser humano tiene que comer 3 veces al día? Termina uno de hacer el desayuno y ya tienen que estar haciendo la comida y así sucesivamente. Hay ocasiones que ya ahora mi hija ya se aprendió a guisar un huevito, porque sí, hay veces que el tiempo pues nos come, la verdad el día podría tener 30 horas y la verdad. ¿Se muteó? Olivia, se muteó tu transmisión y te aviso que te queda 1 minuto también. Y yo lo que quiero, muchas gracias, compañero. Yo lo que me gustaría a mí hacer con todo esto o a donde me gustaría llegar es que si hay personas que tienen el mismo problema que yo, que se den el tiempo de exponerlo, que yo invito también a los maestros a que sean un poquito más accesibles con nosotros, a que eh, se permitan apoyarnos. En el caso de nosotras, las mamás solteras, yo sé que ustedes también tienen muchas cosas que hacer, maestros. Les agradezco mucho el tiempo
que están delante de la pantalla, ¿no? Ayudándonos. Pero sí, una clase grabada que quede ahí sería de mucha ayuda para una mamá que a lo mejor no pudo estar en ese momento. Dispensar el pase de lista, por ejemplo. Y tipo cositas así, pues, ¿no? Que la tareita no la pudimos entregar en ese momento, pero sin duda se la entregamos en forma, a lo mejor no en tiempo, pero en forma vamos a cumplir. Al menos yo sé que no estoy aquí nomás por gusto. Una mamá soltera que decide estudiar no va a perder el tiempo a la escuela, maestro. Una mamá que decide estudiar está convencida de que tiene que salir adelante y de que tiene que ser alguien, porque hay personas que dependen de su esfuerzo, hay personas que dependen del conocimiento que vaya a adquirir, del conocimiento del que vaya a formarse, del que vaya a hacerse y de cómo vaya a ejercer. Entonces, yo quiero que tomen en cuenta esto, maestros, y quiero invitar también a las mamás, si aquí hay, si es el caso, que en este foro ahorita me esté escuchando alguna mamá que tenga igual y otra necesidad, ¿verdad? No tiene que ser la misma que yo, pero sí invitarlas a que se unan, ese es el momento. Ese momento yo creo que es la oportunidad perfecta que estábamos esperando las mamás de que se nos apoye un poquito por este lado de la escuela, porque dejar de estudiar no es opción para nosotras, maestros, no es opción. Yo creo que una puerta abierta con el estudio son muchas, muchas oportunidades para mí y para mis hijos. Entonces, pues quiero agradecer a mis compañeros que me han invitado esta tarde y aquí voy a quedar muy pendiente de ustedes. Les voy a compartir más al rato ahí por medio de la maestra Maciel el teléfono para quienes quieran unirse a este movimiento de alzar la voz, de exponer inconformidades, lo que nos molesta, lo que no nos gusta, lo que no nos parece, lo que pudiéramos aportar, ¿verdad? Hay tantas cosas que decir, pero el tiempo es muy corto y todos queremos exponer nuestro sentir, nuestro pensar. Entonces, muchas gracias por mi parte, pues en este momento y por esta ocasión ha sido todo. Y los dejo en muy buena compañía. Gracias. Muchas gracias, Olivia. A ti, en general, nos dejas una tarea ineludible los maestros. Te lo digo, ya sabes, de todo corazón. Bien, pues enseguida, para darle continuidad al foro, vamos a presentar a la compañera Serena, que nos estará platicando de las repercusiones en la salud emocional de los estudiantes que están en medio en medio de la virtualidad y la situación como nos está tocando, ¿no? Entonces, adelante, Serena, tienes la voz. Buenas tardes, ¿sí me escucho bien? Bueno, soy Serena, soy estudiante de Derecho y voy a hablar sobre el impacto en la salud mental causado por la pandemia. Es sobre mi experiencia personal, porque cuando estábamos viendo qué tema elegir, pues la mayoría eligieron en qué sobre cómo estaban llevando el semestre virtual, cómo les había afectado. Y en mi caso yo no podía hablar sobre las clases virtuales porque yo decidí darme de baja de mis materias. Sí me inscribí al principio, lo dudé y al final me inscribí. Y pasó un poco de tiempo cuando decidí darme de baja porque me di cuenta de que no estaba pudiendo sobrellevar el semestre. Esto fue por varias situaciones, porque para empezar, pues con todo esto de la pandemia, en mi familia hubo personas que se enfermaron de COVID. Mi mamá se enfermó y estuvo muy grave. Además, mis papás perdieron el trabajo porque ellos vendían cosas del otro lado, ya no podían cruzar. Entonces tuvimos problemas económicos. Todo eso fue, pues emocionalmente en mi familia no estábamos bien y eso me incluye. Yo no podía concentrarme en las clases, no tenía motivación para hacer la tarea. Eso es algo con lo que yo ya venía cargando desde hacía semestres. Yo ya estaba asistiendo a terapia antes, desde el año pasado, y pues ahora todo esto solo lo vino a empeorar, ¿no? Entonces decidí darme de baja para poder trabajar y empezar a pagarme la terapia. Empezar a ir al psiquiatra, a tener tratamientos, y ya después, cuando me sienta mejor y pase un poco de tiempo, entrar de nuevo a la escuela. Por eso es que yo decidí hablar de este tema. Bueno, ¿puede pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Pues algunos de los principales factores en el deterioro de la salud mental en esta situación en la que nos encontramos,
son los problemas económicos en el hogar. Ya dijeron mis compañeros mi compañera Celeste, que muchas personas perdieron sus fuentes de ingresos. Los papás de muchos universitarios ya no están trabajando. Entonces esto genera muchos problemas dentro del hogar y es un fuente determinante, de por qué nos llegamos a sentir mal. El otro es la falta de control sobre cómo transcurren nuestras vidas, porque quizás teníamos planes, teníamos metas que no estamos pudiendo lograr. Ya no depende de nosotros lo que queramos hacer, sino de las circunstancias. La siguiente es el fallecimiento y la enfermedad de familiares y de amigos, porque muchos compañeros perdieron a sus padres, a sus hermanos, a sus tíos, a sus abuelos. Eso también influye mucho en cómo van a estar durante estos próximos meses, porque el duelo es algo muy fuerte, ¿no? Las siguientes son los problemas en sus relaciones familiares, porque pues en México vivimos en casas muy pequeñas la mayoría de las personas. Compartimos todos los espacios y pues siempre hay choques entre nosotros. A pesar de que puede haber afecto, siempre hay problemas. Esto hace que todos estemos irritados en algunas ocasiones y que no nos llevemos de la mejor manera. Luego, pues hay un exceso de tareas por parte de la universidad, el exceso de las personas que están llevando muchas materias. Y pues la falta del aprendizaje afectivo también, porque como decía otro compañero, pues realmente no estamos aprendiendo como se debería. Entonces, ya juntando todos estos puntos, se entiende que en general no estemos en el mejor momento de nuestra salud mental en todas las personas y en específico también los universitarios, ¿no? ¿Puede pasar a la siguiente, por favor? Bueno. Los principales trastornos que padecemos los jóvenes universitarios. Pues ya esto de la salud mental de los universitarios es un tema que ya se viene tocando desde hace algunos años, porque se sabe que hay una gran cantidad de jóvenes con depresión y con ansiedad. Se dice que es la enfermedad del siglo. Entonces, los principales trastornos que nosotros padecemos son la depresión, la ansiedad, el consumo abusivo de alcohol y de sustancias, los trastornos alimentarios, que es algo que no se habla mucho, pero que es muy importante porque principalmente las mujeres, entre un 4 y un 9% de las mujeres universitarias tienen problemas de la conducta alimentaria, bulimia, anorexia, problemas con su imagen corporal. Entonces, también por la depresión y por el encierro, se sube y se baja de peso y esto viene todavía a pegar más en esos trastornos. Y pues la más grave, que es la ideación en la conducta suicida, porque piensan en el suicidio y algunos incluso lo hacen o intentan hacerlo, ¿no? Siguiente. Luego, ¿cómo se manifiestan estos padecimientos? Se tiene muchas veces la idea de que la depresión y estos problemas son solo tristeza, pero en realidad son conductas muy comunes en todos nosotros, pero que afectan muchísimo nuestro desarrollo. Y que podamos estar bien, por ejemplo, en la escuela o en cualquier ámbito de nuestra vida. Los principales manifestaciones que tiene esto, pues son sentimientos de desesperanza, de pesimismo, de culpa o de inutilidad. Muchos pensamos que ya tengo tantos años, ya estoy en tal grado de mi carrera y no he avanzado. No estoy haciendo nada de provecho, no logro lo mismo que mis compañeros. Esos sentimientos se deben a los trastornos, a la depresión, a la ansiedad, al estrés. Luego, problemas para concentrarse, para recordar o para tomar decisiones. Por lo mismo de que no nos sentimos bien, no podemos prestar atención en clases y no podemos resolver los problemas, no tenemos ganas de hacerlo. Estamos irritados, estamos enojados, no tenemos energía, porque también la fatiga y la pérdida de energía son síntomas. Y luego hay problemas para dormir, insomnio, o quieres dormir demasiado, no puedes evitar dormirte. Entonces nuestro desempeño escolar baja muchísimo, nuestras calificaciones bajan y nos sentimos todavía peor. Esto es un círculo vicioso que se repite. Otro síntoma pues es la pérdida del apetito o el aumento del apetito, así como la pérdida de peso o el aumento de peso. Siguiente. Pues aquí esta es mi opinión, ¿no? Como alguien que lo vive. Y bueno, yo estoy diagnosticada recientemente con trastorno de ansiedad ansioso-depresivo, o sea, es una combinación porque también muchos tenemos más de un trastorno y no estamos ni siquiera diagnosticados.
Si no estamos diagnosticados, no llevamos un tratamiento y eso impide que podamos salir de esta situación, porque no es algo de echarle ganas, no es algo que esté en la mente, es un desbalance químico en el cerebro que no nos permite funcionar de la manera en la que esperan que lo hagamos. Por eso digo aquí que pues, es normal sentirse agobiado en medio de una pandemia y que no está mal no poder con todo. Nuestro valor no depende, nuestro valor como humanos no depende de nuestra productividad, no depende de que terminemos de una vez la carrera, avancemos, hagamos tantas actividades. O sea, lo que importa es que sobrevivamos y que estemos bien, que nos sintamos bien. Ya después podremos con lo demás. No hay nada de malo en fallar, no le debemos la percepción a nadie, y menos en esas circunstancias. Y si necesitamos ayuda, no hay nada de malo con pedirla. No tenemos por qué sentirnos avergonzados de necesitarla. Siguiente. Bueno, pues tanto en Hermosillo como en Nogales, como en diversas ciudades de Sonora, existen diversas instituciones públicas de salud mental. Algunas son gratuitas, otras tienen precios muy bajos, otras son cuotas. Y pues están especializadas en diferentes cosas, pero en casi todas hay atención psicológica y hay atención psiquiátrica. Igual ahí te dan el medicamento que necesitas para lo que sea que tengas, ¿no? Una vez que el psiquiatra te hace el diagnóstico y él lo receta. Está pasando el carro del agua, perdón. Bueno, pasemos a la siguiente. Pues puse directorio, pero realmente no es directorio porque no tengo las direcciones. Porque traía algo de prisa y no las puede poner, pero son los principales centros que hay en Sonora. Está el Hospital Psiquiátrico del Cruz del Norte, que este es en Hermosillo. Aquí tienen atención psiquiátrica, tienen medicamento. Luego está un Centro Infantil para el Desarrollo Neuroconductual, Centros Integrales de Salud Mental, CISAME. Esto sí sé que hay en Hermosillo y hay en Nogales. Aquí también atención psicológica, psiquiátrica, medicamentos. Por ejemplo, las personas que tienen TDAH, perdón, que muchos estudiantes lo tienen y no lo saben, y eso es pues trastorno de déficit de atención y de hiperactividad. Con las clases en línea es todavía peor, que es casi imposible. Entonces en estos lugares te pueden tratar y te pueden dar el medicamento que necesitas para estar bien. Luego están los centros, un minuto. Centros de atención primaria contra las adicciones, porque muchas personas están recayendo o están cayendo en esa problemática de consumir demasiado alcohol o consumir otras sustancias por la situación en la que nos encontramos. Y luego están los módulos especializados para la atención de la violencia familiar. En el caso de que lo necesiten, pueden tomar un screenshot y ya está la información de cada uno en internet. Nomás buscan el nombre y ya desaparecería. Esa sería toda mi participación. Muy bien, Serena, te agradecemos mucho. No dije tu nombre completo, disculpa, pero como ya eres habitual, lo cual te agradecemos también mucho, porque además Serena, para los espectadores que han estado siguiendo estos foros del STAUS, ella ha participado ya en 2 ocasiones. La última vez fue con el foro del 2 de octubre, entonces la sentimos ya muy, muy conocida. Gracias, Serena. Bueno, ya para terminar las exposiciones, tenemos la última participación, que es la participación del maestro Sergio Barraza, quien nos va a dar el punto de vista que tenemos, pues en general, yo creo, compartimos los maestros respecto a todas las problemáticas que han implicado la educación universitaria, específicamente en la Unison, y la pandemia, ¿no? Entonces, le damos la voz al maestro. Adelante, Sergio. Buenas tardes, no sé si se escucha bien. Sí, maestro, adelante. Sí, escuchamos, maestro. Perfecto. Lo que pasa es que como que está fallando mi internet a propósito, ¿no? De lo que han estado comentando algunos de ustedes. Y yo en algún momento he estado escuchando cortado las intervenciones. Una disculpa si igual mi intervención se corta por estos problemas que pues, nos pueden ocurrir a cualquiera, ¿verdad? Bueno, de inicio quisiera agradecer a los estudiantes por este espacio que han aceptado compartir para intercambiar pues experiencias desde la perspectiva de ustedes estudiantes y desde la perspectiva de nosotros, los académicos y las académicas.
Particularmente, pues un agradecimiento a Carlos, a Franco, a Celeste, a Kevin, Olivia y a Serena por sus exposiciones. La verdad, nos ayudan mucho a conocer la perspectiva de ustedes y poder considerarlas en lo que respecta a lo que tenemos que hacer como académicas y académicos. Igual a los asistentes a este foro, pues también les agradezco por estar aquí compartiendo experiencias. Yo quisiera referirme a algunos de los aspectos que se señalaron, particularmente este tema de que las clases a distancia nos tomaron de alguna manera sin la preparación correspondiente, que eso es claro, y que efectivamente pues no pueden sustituir a las clases presenciales. Por la razón de que las clases presenciales pues nos permiten tener esa presencia, ese acercamiento, ese sentido de comunidad, de pertenencia y esa interacción que nos da la posibilidad de un aprendizaje mucho más significativo que el que puede proporcionar las clases a distancia. Creo que eso es fundamental asumir y por esa razón creo que sí es importante retomar las clases presenciales cuando se tengan ya la posibilidad de hacerlo. Obviamente que se tenga ya resuelto el tema de pues minimizar los riesgos de los contagios, ¿verdad? Obviamente también el tema de las clases a distancia abrió con mayor fuerza el tema de las desigualdades que tenemos en nuestra sociedad. Esas desigualdades que ustedes las expresaron muy bien en términos de las dificultades para sectores de la población de poder tener el acceso a la tecnología y a la conectividad y poder participar de este esfuerzo de darle continuidad al trabajo educativo a través de estas modalidades a distancia en los diferentes niveles que existen de educación, ¿verdad? Esas desigualdades que se quedaron manifiestas en las encuestas que nos presentaron y que me parece un trabajo muy interesante de parte de ustedes y que llaman a la reflexión y a la acción, a que pues como sociedad nosotros planteemos el esfuerzo social y de los gobernantes por disminuir esas diferencias, esas desigualdades, para que haya un acceso pues de toda la población a estos recursos que se necesitan para darle continuidad a el esfuerzo educativo. Pero no nada más nos referimos pues al el equipamiento y a la conectividad, sino también a esas desigualdades que se manifiestan en términos del ingreso económico, de la posibilidad de mantener los empleos, de la posibilidad de poder mantenerse en la escuela porque está implicado también el tema del pago de colegiaturas, de la manutención, que ahí también se ven las desigualdades, ¿verdad? Y en ese sentido creo que es muy importante lo que ustedes están manifestando, de esos esfuerzos que se deben de hacer por parte de las instituciones educativas y de los gobiernos y el apoyo que podamos nosotros también expresar como maestros y maestras, de que, por ejemplo, yo coincido en que la universidad no debe de cobrar colegiaturas ni inscripción y debe de condonar deudas a los estudiantes. Debe de ser solidaria la institución con los estudiantes en relación a ese tema, porque ya de por sí las estudiantes y los estudiantes están haciendo un esfuerzo para mantenerse estudiando, que ya eso debe ser reconocido, porque la sociedad debe impulsar eso, pues debe impulsar que las y los estudiantes se mantengan en las instituciones de educación superior. Queremos que las y los jóvenes sigan estudiando,
Y para eso tenemos que darles todas las facilidades para que lo hagan. Y aquí esas desigualdades se deben de combatir con programas de apoyo que deben de ir desde condonar deudas, otorgar becas, eliminar colegiaturas, dar apoyo a las estudiantes y de madres, apoyo a los estudiantes y estudiantes varones y mujeres que tengan problemas de conectividad, de equipamiento. Todo eso debe ser un esfuerzo solidario de la sociedad porque debemos de aspirar a que todos los jóvenes se formen, estudien, se eduquen y que podamos darles a todos las mismas oportunidades. Debemos de aspirar a una sociedad más igualitaria que vaya disminuyendo esas brechas de desigualdad, porque esas brechas de desigualdad son las que generan los problemas sociales fundamentalmente, ¿verdad? No podemos aspirar a una sociedad libre de violencia si no le estamos dando oportunidad a los jóvenes de que se eduquen, de que estudien y que tengan oportunidad de trabajos dignos en nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces, me parece muy interesante lo que han hecho ustedes en su esfuerzo, de estos trabajos que han presentado y también la valentía con la que lo expresan, particularmente Olivia y Serena. Qué importante es que lo hagan y que se busque pues solución a estas problemáticas que están expresando, ¿verdad? Esa valentía pues la reconozco y el hecho de que puedan sumarse pues otros es muy importante porque, insisto, pues debemos de aspirar a una sociedad que sea solidaria, una sociedad que busque eliminar las desigualdades, que busque darle oportunidad a todos, que busque ser mejor como sociedad y ser mejor todos y cada uno de nosotros a través del estudio, pero de un estudio, de un aprendizaje significativo, como bien dicen, e integral. Y también me voy a referir entonces a esto que dijo Carlos al inicio, dice, estamos ahí en la clase, pero como individualidades que no se integran y con una dificultad o tememos intervenir porque está la posibilidad de que abrimos el micrófono y se escuche lo que está pasando en nuestras casas, ¿verdad? Pues ahí creo yo que como maestras y maestros debemos ser también flexibles, retomando también lo que dijeron otros, ¿no? Debemos ser flexibles porque tenemos que darles la confianza a ustedes de que se manifiesten. No importa que se escuche ahí que la mamá nos regaña, eso nos ha pasado a todos, es parte de la vida, hay que asumirlo. El error es parte de nuestra formación, el que sucedan cosas en el salón de clases, que aunque sea virtual, hay que permitirlo porque esa confianza de poder participar y poder ser parte, integrarse y cometer errores para poder aprovechar de esas experiencias y salir mejor formados y mejores personas en un sentido integral pues, de la formación es importante, pues, ¿no? Entonces, sí, como académicas y académicos también nosotros tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que dar ese paso de mejorar nuestra labor, de integrarlos, de ser flexibles, de considerar la situación que están viviendo cada uno de ustedes, porque es diferenciada. Hay quienes, como dicen, pues tienen problemas para conectarse, problemas de que no tienen el equipamiento, problemas de que los espacios no son los adecuados en sus casas. Un minuto, maestro. Sí, perdón, ya para concluir, de que tienen problemas económicos, problemas de depresión, etcétera, y todo eso hay que considerarlo, pues, porque es importante integrarlos a la formación en nuestras clases y pensar que la formación no nada más es técnica, pues no nada más vamos a enseñarle a un abogado cómo hacer una demanda, no nada más vamos a enseñarle a un estudiante de enseñanza del inglés cómo dirigirse a un grupo, no le vamos a enseñar a un estudiante de químico biólogo clínico cómo hacer la parte técnica del análisis de la sangre. Nuestra tarea también es
formarlos en una educación integral para ser mejores personas, mejores ciudadanos, para ser solidarios, empáticos, buscar un mejor país para todos nosotros y buscar una solución a la problemática, no nada más técnica de nuestras especialidades, sino de el país en que vivimos. Y concluyo diciéndoles que este esfuerzo hay que continuarlo, hay que buscar el acercamiento de todos ustedes y de los maestros para mejorar nuestras clases, para mejorarle el aprendizaje y sobre todo también mejorar a la Universidad de Sonora. Y en ese sentido los invito también a que busquemos ese mejoramiento a través de un cambio de la ley de la universidad, que tenemos que ya también cambiarla porque está muy obsoleta y no permite una apertura en la participación de todos los sectores. Pues muchas gracias por estar aquí y por escucharme. Te agradecemos mucho, maestro Sergio. El maestro Sergio Barraza es el secretario general del sindicato, uno de nuestros sindicatos TAUS. Entonces, bueno, habiendo terminado con el maestro, vamos a darle ahora un espacio para que las personas que están expectando tengan la posibilidad de hacer sus preguntas o de expresar alguna opinión y al mismo tiempo de interactuar con los ponentes, ¿no? Estaríamos dando 3 minutos más o menos. La ventaja es que con la cantidad de gente que nos está viendo, pues hay espacio. Entonces, pues dejo abierto el micrófono para que levanten la mano. La opción es levantar la manita, ahí tienen ustedes, y les iremos dando la voz. Adelante. Dinora Minjares, activa tu micrófono, tienes la palabra. Buenas tardes, ¿sí se me escucha? Sí, adelante. Ok. Mucho gusto, mi nombre es Dinora Minjares, he estado muy atenta a todos los movimientos de STAUS. Soy, además de alumna de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, 9º semestre, soy consejera divisional alumna. Y pues una de las prioridades que tengo antes que mis propios fines es apoyar a mis compañeros, ¿no? Entonces, hace rato comentaron de alguien que andaba ahí haciendo trámites por los compañeros, pues quiero decirles que soy yo, para que sepan un poquito el contexto de con quién están hablando o a quién están escuchando. Aquí hay una situación, escuché muchísimos puntos que yo he recolectado a lo largo de toda la carrera y de todos los años que tengo tratando con jóvenes. Y a mí lo que más llama mi atención es, nosotros como estudiantes, como docentes de la universidad, hemos detectado muchos puntos en los que estamos siendo vulnerables ante esta situación que, si bien nadie la esperaba, pues también era algo que se veía venir, el traspaso de la educación de las aulas al modelo digital. En este caso, pues las clases en línea, las clases virtuales. Y si bien el modelo 2030 de la universidad está contemplando que tarde o temprano, y por lo que estoy viendo ya lo quieren hacer de inmediato, por lo menos el 60% de las clases se lleven en línea, pero también es cierto que no está proporcionando nuestra universidad las herramientas o los pasos a seguir para poder hacer esa transición que al mundo globalizado nos está llevando a todos. Yo he detectado en lo particular, y yo creo que algunos de ustedes ya lo han notado también, no hay una postura firme de la universidad en apoyo. Nosotros estuvimos revisando otras universidades y tienen fundaciones que estuvieron proporcionando computadoras a alumnos que no tienen la posibilidad, apoyo para pagos de internet, porque si bien es cierto, algunos somos privilegiados de tener acceso a una computadora o a 2 o a 3 en tu casa, o por lo menos con la familia, hay mucha gente que no lo tiene o ni siquiera tiene la posibilidad de pagar el internet lo suficientemente justo o bueno, de calidad para poder acceder a todas las clases en línea. Entonces, hay compañeros que pertenecen a etnias, que están en poblados retirados, y la universidad no dio una postura de cómo se le iba a resolver. Y maestros, aquí ustedes presentes no me dejarán mentir, o díganme si la información que se me proporcionó en sí no se le dio un lineamiento clave a los maestros de cómo reaccionar ante las distintas situaciones que se podían presentar. El semestre pasado se les dio indicación de calificar con 1 a aquel alumno que se les tirara a perder, como coloquialmente hablamos.
pero se suponía que era para buscar estrategias de apoyo y buscar estrategias para mejora de la situación a la que nos estábamos enfrentando. ¿Y cuál es la sorpresa? Que nos empujan a empezar un semestre en agosto sin ninguna base, sin ningún lineamiento claro, ni para los alumnos, ni para los maestros, ni siquiera para los mismos administrativos, y Dinora, estamos sacando entre todos. Dinora, es tiempo, si quieres concluir o hacer alguna pregunta, por favor. No, la pregunta aquí pues sería eso, ¿cuál es la postura de ustedes como maestros? Porque el tema da para mucho, aquí me pudiera estar hablando entre las cuotas, entre todo eso. ¿Cuál es la postura de ustedes como maestros? ¿Cómo ofrecen, o ustedes como sindicato, como unión de maestros, qué ustedes han decidido para apoyar a mis compañeros que están atravesando estas situaciones? Muy bien, gracias, Dinora. ¿Quieren contestar algunos de los maestros o pues, continuamos con las preguntas? Pues yo puedo contestarlo si quieren, ¿no? Como gusten. Sí, adelante, maestro. Creo que la pregunta va dirigida a usted o a la maestra Maciel. Muy bien. En relación a la pregunta que hace la compañera Dinora sobre qué planteamos o qué ofrecemos en relación a apoyar a los estudiantes en las diferentes problemáticas que se han presentado o que se han planteado, lo que le puedo informar es que en el caso de nosotros como sindicato establecimos un programa el semestre pasado de apoyo a estudiantes que tenían problemas económicos para otorgarles una despensa con recursos que teníamos disponibles. Es un programa que logró apoyar alrededor de 100 estudiantes con una despensa y que habría que buscar replicar, ¿verdad? En relación al tema de la conectividad y de las computadoras, sí hemos estado planteándole a la universidad alternativas para que se busquen solución para estos estudiantes. Sin embargo, hemos visto muy poca respuesta de parte de la universidad, salvo las que ya se comentaron actualmente, ¿verdad? Fuera de eso, la respuesta ha sido muy limitada, pero sí hemos insistido mucho en el tema para la universidad, ¿verdad? Igual hemos insistido en el tema de las clases virtuales, pues, ¿no? En el sentido de hacer un trabajo mucho más sistemático para mejorar las mismas en términos de capacitación, en términos de elaboración de lo que sería el material didáctico, adecuarlo a lo que serían las clases a distancia, ¿verdad? Respecto a los aspectos que tienen que ver con cuestiones económicas, también hemos insistido mucho a la universidad en relación a que se busquen apoyos a los estudiantes por medio de becas, también a condonar deudas y a no cobrar inscripción y colegiatura. Son temas que le hemos planteado al rector como alternativas de apoyo hacia los estudiantes, ¿verdad? No hemos tenido mucho eco, como les menciono, pero bueno, son temas que hemos seguido insistiendo hacia el rector como forma de solidaridad hacia los estudiantes porque consideramos que debemos de apoyarlos en este esfuerzo que están realizando para continuar sus estudios en la Universidad de Sonora, ¿verdad? Es parte de lo que hemos estado haciendo. Algunos pues no hemos tenido resultados como quisiéramos, pero bueno, lo vamos a seguir trabajando. Esa sería mi respuesta, ¿no? Muy bien, muchas gracias, maestro Sergio. Maestra Maciel, ¿tiene algo más que agregar? Sí, me gustaría complementar la respuesta de Sergio para Dinora. Bueno, a mí me gustaría que partiéramos del análisis y que creo que ya lo mencionó el maestro Sergio, de la defensa de la presencialidad en primer lugar, ¿no? Es decir, reconsiderar esta idea de que nos agarró la ola de la tecnología. Bueno, habría que hacer distinciones en primer lugar. La presencialidad es consustancial a la educación en todos los niveles. Ya lo mencionó Sergio, ¿por qué? Hay un componente muy importante emocional que no lo tiene la educación virtual de por sí. Esto no quiere decir que la educación virtual no sea importante. El mismo compañero Franco nos habló de
de la importancia de la educación virtual efectiva. Pero también quisiera yo dejar, y también para el público que nos está oyendo, no estamos trabajando en una educación virtual, estamos en una situación extraordinaria que estamos tratando de resolver con algunos elementos de la educación virtual que nos los permiten, porque la educación virtual no tiene las características con las que estamos cumpliendo, en primer lugar porque se necesitan condiciones para darla y porque está ubicada, funciona solo para un pequeño sector de aprendices, que no somos la totalidad de la universidad, y quizá tendríamos que partir de ahí, tener conciencia de que es una situación extraordinaria a la que nos estamos viendo obligados y que son temas distintos lo que convoca la educación presencial y lo que va a convocar la educación virtual, y que en este punto es donde tenemos que empezar a discutir. Esto para que quede claro, ¿no? Y que probablemente eso también dé respuesta a por qué tenemos tantos problemas. En cuanto a, bueno, ¿cuál es la opinión de los maestros? Yo quisiera hacer aquí una observación también, porque el espíritu de este foro es los estudiantes. Es decir, nosotros tenemos espacios para platicar, los maestros, donde siempre están invitados. De hecho, la misma Serena, yo le hice el reconocimiento de que ella ha participado. Pero a mí me gustaría que se quedara la idea de que, al final de cuentas, quienes estamos aquí presentes, que también somos organizadores, y les tengo que dar el reconocimiento a los 6 compañeros que están aquí presentes, nos interesa que la voz sea para los estudiantes, las cuestiones que se planteen sean dirigidas a los estudiantes, porque al final de cuentas, los estudiantes son un sector fundamental. Si los estudiantes no existen, no existimos nadie más. Y el espacio es para que ustedes empiecen a tomar ese carácter, esa personalidad que desafortunadamente, por una cuestión histórica y que tiene que ver con lo que mencionó el maestro Sergio, que es la ley que nos rige, pues ha tenido cierto carácter, ¿no? Que desearíamos cambiar, porque al final de cuentas creo que aquí todos estamos de acuerdo que queremos una universidad participativa, democrática, inclusiva, orientada a las humanidades, a los valores, ciertos valores en los que creemos, etc. Entonces, yo los invito a que pensemos que cuando estemos en este foro hablemos con ustedes. Nosotros pasamos a segundo término porque en realidad nosotros estamos nada más contrapunteando, pero los importantes son los estudiantes, al menos en este espacio, porque ese es el espíritu del espacio mismo. Y así lo queremos continuar. Y bueno, pues eso sería todo de mi parte para complementar la idea del compañero, y pues ya aquí sería darle la oportunidad a otros estudiantes que quisieran expresarse también. Bueno, de momento no hay ninguna persona pidiendo la palabra. Me voy a permitir leer un comentario que dejaron en el chat. Saúl Emanuel comenta: se debió hacer esta reducción de cuotas para todos los alumnos, porque esta situación nos afecta a todos de diversas maneras, y pues en estos momentos no es rentable solicitar préstamos, y los gastos en mi caso en particular serían del 100%, porque cuando era presencial era mínimo un 40% lo que usaba de gastos. Los docentes deben ser más comprensivos y entender que no todos están en igualdad de condiciones. Es el comentario que dejó Saúl Emanuel en el chat. Pues no sé si alguien quiera retroalimentar. Franco tiene algo que comentar. Adelante, Franco, tienes la palabra. Gracias. Hola, buenas tardes. Perdón. Para las personas que nos están escuchando, si hay algunos estudiantes ahí, estudiantes que nos están escuchando, yo soy presidente de la sociedad de alumnos de mi carrera de químico y biólogo clínico, y pues ahí se me hace muy bien que se abra un lugar pues, para expresarnos nuestras inquietudes, aunque yo ya soy de últimos semestres, ya voy de salida, por así decirlo. Si hay estudiantes que están en semestres más intermedios o más bajos, o que van empezando la carrera, pues que se unan a este foro que se llama La Voz de los Estudiantes, para que puedan expresar sus inquietudes y que se integre más gente, y así de ese modo se hagan pues respetar muchos
derechos que tenemos como estudiantes, que en todo el estadio que estuve en la universidad, pues sí vi que pues el estudiante no tenía mucho cómo moverse, pues estaba delineado por ciertos límites que tenían. Por ejemplo, al momento de que si eres reprobado, pues te cambian el turno de inscripción para otro día, para un día más lejos y no alcanza materias, y al final te quedas, es como un ciclo, pues te sigues quedando como reprobado. O por ejemplo, no hay flexibilidad en los modos de pago. Y pues eran cosas pues que estaban, pues no sé de qué manera estaban como estáticas. Todos hacían eso, pues. Hasta hubo un momento en que nosotros ahí en químicos tuvimos un problema con la apertura de grupos, en la que muchos alumnos no pudieron. Eran como 240 alumnos que agarraron de 1 a 2 materias, y pues tuvimos que hacer como llamar medio de comunicación. Nos comunicamos con el STAUS, que nos ayudó y nos orientó a cómo lo podríamos hacer para que nos tomaran en cuenta. Y pues apenas así pudimos abrir materias, pero una gran cantidad de alumnos quedaron sin materia, pues. Y nosotros publicamos en redes sociales, publicamos en grupo. Ahí tenemos un grupo de químicos donde están varios químicos que ya salieron, están trabajando. Y decían, esta generación de cristal no les gusta cómo son las cosas, pónganse a estudiar. O sea, hasta ellos ya traían la idea forzada de que pues, las cosas eran estáticas, pues no tienen que ser así. Pues como no pueden hacer la educación, el conocimiento no puede ser estático, no puede ser inamovible, pues. Tiene que discutirse tiene que discutirse, y así de esa manera generar nuevo conocimiento para poder seguir avanzando. Como comentario, alumnos, si están escuchando, únanse a este foro, y así para que usted pueda compartir sus inquietudes con total libertad. Muchas gracias. ¿Puedo participar? Dinora Minjares está pidiendo la palabra, le vamos a dar la palabra. Okay. Sí, nada más rapidito, gracias. Ahorita que le comentaba, maestra, de que si cuál era la postura de los maestros, me refería a que para uno como alumno es muy importante conocer su opinión y qué tan empáticos son a la situación, porque todos los compañeros que intervinieron mencionaron uno a uno los distintos puntos que el alumno sufre, porque eso es lo que pasa, sufre en su tránsito por la universidad. Y el más delicado que ahorita estamos viviendo todos es precisamente la cuestión de los cobros y las cuotas. Si el fideicomiso de cuotas está conformado por todas las cuotas que hacemos los alumnos a la universidad y es destinado a las actividades que impactan directamente, pues si en este semestre no se hicieron esas actividades que tanto mencionan, muy bien se pudo haber omitido por esta ocasión el pago para que por lo menos subsanaran los alumnos un poco la situación que en muchas familias se vivió. Y coincido con el compañero de químico, los alumnos hace falta que se integren, que nos integremos y comencemos a exigir los derechos que la universidad como autoridad ha ido callando por propia conveniencia. Hay muchas situaciones que a lo mejor no las notamos porque nosotros no nos toca vivirlas, pero en el momento que comienzas a escuchar y a ver a otros compañeros, te percatas de que son muchas más allá las problemáticas que existen y que se pueden resolver con diálogo, sí es cierto, con diálogo, pero también con acciones, porque no solamente debe quedar en la palabra y en la promesa, debe de ser acciones que impacten favorablemente al alumno. Y el cambio, modificación a la ley, sí es muy interesante que se tenga que revisar y todos los alumnos involucrarnos porque somos parte de la universidad. Y ahí nuestros derechos no están siendo reconocidos a como al alumno le conviene. Tenemos obligaciones y derechos, la verdad, tenemos muy pocos. Y los pocos que hay los tienen callados para nosotros poder estar a un lado para cuando les interesa nada más, voltean a ver al alumno, mientras no. Entonces ya, los dejo porque ya sé que he hablado demasiado. ¿Puedo responder? Bueno, Dinora, sí se me sonaba tu nombre porque sí leí la nota, ¿no? Cuando salías, que hiciste lo del movimiento para exigir computadoras y internet, ¿no? Para los estudiantes que estaban batallando.
Te comento igual como dice la maestra Maciel, la idea de este foro es eso, pues organizarnos como estudiantes. Todos como estudiantes en los pasillos escuchan las problemáticas diversas que tenemos, como bien mencionas, ¿no? Que va desde cuotas, programación académica, etcétera, ¿no? Entonces, creo que lo que nos falta y con el fin de que se hizo este grupo de foro, la idea es organizarnos, ¿no? Y empezar a alzar la voz con esto, así que te invito pues que te unas. Igual esto es de inicio un foro, pero la idea es tener acciones encaminadas pues a solucionar esos problemas, ¿no? Ya sea escritos, oficios, manifestaciones, medios de comunicación, etcétera, ¿no? Entonces, Asambleas es la idea también. asambleas, ajá, toda la idea esta que tú tienes de modelo 2030, el acceso a internet, todo se ha tratado. Por ejemplo, yo estuve trabajando con la ley 4, estuve recorriendo toda la universidad solicitando firmas así, y muchas de las opiniones de los estudiantes decían, bueno, si van a quitar las cuotas, estoy totalmente de acuerdo, ¿dónde te firmo, no? Acuerdo. Pero ya si los invitabas a unirte y a manifestarse, pues ya les da como miedo o no tienen tanto esa acción, ¿no? de actuar, sino, bueno, te firmo donde quieras, pero ya involucrarme, pues no, porque yo nomás vengo a mis clases y ya, ¿no? Entonces, creo que nos falta eso. También hoy estuvimos en un foro en la mañana donde estuvo el rector, y me gustaría mencionar que una de las cosas que dijo el rector, pues, fue muy político, ¿no? El asunto. Habló de que lo que único que se ha hecho, que creo, es el laboratorio de cómputo que se había habilitado para aquellos que no tuvieran acceso a conectividad, pues pudieran asistir ahí, tomar sus clases en líneas, que se compraron cámaras para que se pudieran transmitir video. También mencionó que se está trabajando posiblemente en el siguiente semestre un regreso escalonado presencial, que no se iba a obligar a los foráneos a que existieran obligatoriamente, pues se conoce que un foráneo pues tiene que venir a rentar y demás, ¿no? Y pues ahí también lo organizó la Sociedad de Alumnos de Administración, y también siento que como sociedades muchas veces nos quedamos en el aspecto institucional, político, y que también la Sociedad de Alumnos pues se creó con un fin, ¿no? Que es de representar estudiantes y sus problemáticas, y siento que en los últimos años se ha enfocado más a un aspecto, sobre todo en derecho político, ¿no? De cómo escalonar a un partido político afuera, y te olvidas de unas problemáticas sensibles que afectan a los estudiantes el día al día, ¿no? Entonces yo también invitaría a las comunidades de sociedades de alumnos, a alumnos en general, estudiantes, que nos unamos y empezamos a alzar la voz y pues crear estas acciones, ¿no? Entonces, invitadísima, Inora, para colaborar y pues a las acciones que sean, yo dispuesta en lo personal. Gracias. Muy bien, en el chat tenemos un comentario, me permiten leerlo rápidamente. Julia Lara, perdone si quiero levantar el micrófono, pero me da mucha pena. Me gustaría que mejoraran un poco la atención a la salud mental. Llevo años cargando con depresión y un trastorno de personalidad. El sistema de salud de la Universidad de Sonora tuvo una ayuda muy deficiente, inclusive teniéndome prioridad por mis conductas suicidas y autodestructivas. Por la misma razón, tuve que darme de baja de la carrera de comunicación en medio del semestre, al inicio de la pandemia. Era demasiado difícil para mí llevarla, que lo veo muy importante porque no tiene caso llevar tu carrera y materias si realmente no lo estás disfrutando. Bueno, este comentario lo hace con respecto a la atención hacia la salud mental. Maestra Maciel bien, adelante. Yo puedo responder un poco. Pues Sí. sí, en la universidad es verdad que hay atención psicológica, tanto en psicología como en servicios escolares, pero los comentarios que he escuchado, por lo menos en servicios escolares, es que es muy deficiente y que hay revictimización. Entonces, no están preparados en servicios escolares para atender a las personas que lo necesitan. También a veces te pueden canalizar a otras instituciones, pero es muy difícil todo el proceso de ir a un centro de salud mental, registrarte, las citas. Está la opción de hacerlo, pero es un camino muy difícil que tienes que recorrer, en el que sufres revictimización varias veces, o que se te estereotipiza, por ejemplo, que dicen, no, pues es que eres drogadicto o eres alcohólico,
y por eso es que tienes estos problemas, en vez de ir a la raíz de los problemas, es lo que pasa, ¿no? Entonces, la universidad sí debería invertir más en la infraestructura de los programas que tiene para salud mental. Ahorita hay una línea de atención telefónica, es verdad, pero falta muchísimo por trabajar en ese aspecto, porque en la Universidad de Sonora sí hay muchas personas que tienen problemas de salud mental. Muchos conocidos de todas las carreras lo padecen, ¿no? Entonces es muy difícil salir adelante y es muy difícil dar lo mejor de ti cuando cargas con todos estos problemas que ni las instituciones de educación pública, ni privadas, ni las instituciones de salud del país te lo resuelven. Tienes que pagar para que te den una atención pues de mejor calidad, pero la mayoría de las personas no tienen recursos, entonces la salud mental se vuelve un privilegio en nuestro país. Ese sería mi comentario. Muy bien, muchas gracias, Serena. Maestra Maciel, le informo que no hay ya ninguna participación. No sé si quiera usted concluir con este foro. Pues sí, yo creo que sí estamos en esa situación. Ya estamos por el tiempo de terminar. De hecho, estamos exactamente en las 2 horas que planeamos. A reserva de que cualquier panelista, pues si ya agotó su expresión, estaríamos dando por concluido el foro. Pero antes quisiéramos hacerle a nombre del comité, de este pequeño comité que es organizador, los muchachos que están presentes, reiterar la invitación para que se unan todos los estudiantes que estén deseosos de participar en esta dinámica de expresión y de participación en general con acciones que ustedes irán decidiendo en el camino. Y para eso les vamos a proporcionar 2 teléfonos en donde donde van a estar recibiendo WhatsApp para aquellas personas que deseen, o si quieren ustedes, los que están presenciando, compartirlo, por si saben de alguien que esté interesado en entrar aquí en esta dinámica. Y el primero sería pues el 631-19 70 81 2. Y el siguiente sería el 6644-094957. Esto va a quedar grabado de tal manera que pues se puede, ¿no? Ahí los están poniendo, Hugo, gracias a Israel, en el chat, pero igual estamos aquí a su disposición y pues yo creo que con esto no nos resta más que agradecerles a los que estuvieron participando. De verdad, para nosotros es muy importante. Este evento es muy especial porque implica trabajar con un sector que es el espíritu, el alma de la universidad. Entonces, pues a nombre de mis compañeros, algunos alumnos míos en su momento, pues les damos las gracias y los esperamos para la siguiente semana, para el siguiente espacio que vamos a tener para conversar. Les estaremos haciendo llegar la publicidad y les agradeceremos mucho que nos ayuden a divulgar, porque creo que vale la pena y yo estoy segura y lo digo así, valió mucho la pena la experiencia. Entonces, pues quedan invitados. Gracias. Muy bien, muchas gracias a todos. Estoy a punto de finalizar esta sesión. ¿No se encuentra Franco? Franco, ¿estás conectado? No, ya salió. Ya salió. Bien, a los que quedamos les voy a tomar una fotografía. Si miran a la cámara, por favor, les voy a contar hasta 3. 1, 2, a ver, perdón. ¿Listo? 1, 2, 3. Listo, muchas gracias. Damos por finalizada esta sesión. Hasta luego. Gracias.